Lo veníamos diciendo desde hace meses en este canal. Las cosas en el mundo se están poniendo feas. Desde hace semanas que Israel estaba realizando operaciones contra Hezbollah. Y finalmente, hace un par de días, después de mandar con San Pedrito a su líder, el ejército de Netanyahu finalmente realizó una invasión terrestre, comenzando así la tercera guerra del Líbano. Por si fuera poco, en menos de 24 horas nos enteramos que Irán, contra todo pronóstico, decidió responder a la agresión judía lanzando casi 200 misiles contra el Estado de Israel. Pero como toda guerra, siempre hay intereses ocultos. ¿Por qué Israel decidió que este era justo el momento para comenzar una guerra abierta contra todos y cada uno de sus enemigos? ¿Y cómo esto puede afectar a la economía de todo el planeta? Llevo meses investigando la situación geopolítica de Oriente Medio y hoy te voy a contar lo que ningún otro canal te dice sobre la guerra árabe-Israel. Comencemos. Antes que nada, para entender este video es necesario que vean mi otro video del canal en el que hablo sobre este conflicto. Ahí les explico en qué consiste el eje de resistencia iraní y básicamente repasamos por qué estamos en esta guerra y cuáles son los principales actores. Por lo que en este video no me voy a poner a explicar qué es Hezbollah, cómo funciona el régimen iraní de los ayatolás, ni por qué están en guerra contra los judíos. Mejor repasemos qué es lo que ha pasado en Oriente Medio desde el día que subí ese video hasta hoy que estoy grabando este video. Porque ya les digo yo que han pasado cositas. Al finalizar aquel video les dije que Netanyahu había puesto la mira sobre Hezbollah y eso es lo que ha pasado en estos meses. Israel iba poco a poco infiltrándose más y más en la organización libanesa. Hace un par de semanas el Mossad, que viene a ser algo así como la CIA de Israel, orquestó uno de los ataques quirúrgicos de mayor complejidad en toda la historia de la humanidad. Básicamente se infiltraron en una fábrica que le proporcionaba dispositivos de comunicación como buscas y walkie-talkies a Hezbollah y les metió un material explosivo a la vez que creó un software para hacer explotar todos estos dispositivos al mismo tiempo desde el exterior. Esto, amigos, si saben un poquito de informática, que no es mi caso, pero los que saben dicen que es absurdamente complejo, aparte de lo que conlleva a nivel logística, que ya es una barbaridad. Por cierto, en mi podcast exclusivo para miembros hablé de esta operación. Les recuerdo que por 29 pesos al mes tienen acceso a un podcast semanal donde estaré repasando temas de actualidad. Con esto hice una pequeña excepción porque es algo grande, pero por lo general noticias más pequeñas las estaré comentando únicamente en mi podcast. Así que únanse, no sean malitos. Y gracias a las dos personas que se unieron. Podemos seguir ampliando esta comunidad. Pero bueno, después de esta operación contra Hezbollah, Israel no hizo más que seguir atacando. Realizaron ataques con misiles a puntos estratégicos y con esto lograron asestar un golpe de alto impacto. Mandaron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con San Pedrito, o bueno, con Alá en este caso. Otra vez con una maestría del Mossad que nos vuelve a demostrar que los hebreos tienen muchísimo más poder del que tú, yo o cualquier analista militar podemos imaginar. Recordemos, como dije en mi otro video, que todas estas organizaciones antisionistas son financiadas por el régimen de los ayatolás. Y obviamente esta baja, sumada a la de Ismail Haniyeh hace unos meses y la sospechosa muerte en un accidente de su expresidente a principios de año, acumulaban ya una serie de humillaciones que el régimen iraní simplemente no se podía permitir. Aún así, llevaban meses tratando de evitar a toda costa una guerra abierta con Israel, porque pues culito pero sanito, la neta son favoritos a perder. Pero hay otro motivo, y es que Irán lleva años desarrollando un proyecto nuclear que de concretarse pone de cabeza todo el orden geopolítico de Oriente Medio. E incluso hay quienes especulan que la verdadera razón de la escalada de tensiones en la guerra árabe-israelí es que Irán está a punto de conseguir armas nucleares a través de su propio desarrollo tecnológico y Netanyahu quería una excusa para poder entrar en una guerra abierta con Irán y así destruir al régimen de los ayatolás antes de que se vuelvan invencibles. Como este canal no es únicamente para expertos en geopolítica, es necesario que me detenga un momento a repasar el enorme poder de las armas nucleares. Y es que el poseerlas es un arma de disuasión que te protege prácticamente de cualquier ataque a gran escala. Prácticamente de cualquier ataque a gran escala que ponga en peligro tu supervivencia como nación. Según los estatutos legales de la ONU, solamente hay 5 países que tienen el derecho a tener armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Pero en realidad hay otros 4 países que también tienen estas armas: India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Se supone que las potencias nucleares tienen la responsabilidad de castigar a aquellos que no cumplen estos tratados, pero ya saben cómo funcionan estas cosas. Para los gabachos, las bombas israelíes son bombas buenas y pacifistas, pero las bombas norcoreanas
bombas iraníes son bombas malvadas y de destrucción masiva. Pero Irán lleva años tratando de negociar un acuerdo con Occidente. De hecho, el nuevo presidente reformista de Irán, Pezeshkian, salió hace unos días ante la ONU a decir que debían de tender puentes con Occidente y que era posible una paz entre el pueblo judío y los persas. Bueno, el sueño no le duró mucho. En menos de una semana se culminó el golpe que terminó de detonar la crisis en Medio Oriente. El ejército israelí realizaba una invasión terrestre en el Líbano con el objetivo de destruir lo poco que quedaba de Hezbollah. Irán llevaba meses aguantando los golpes de Netanyahu, pero esto, amigos, ya no fue un golpe, fue un intento de asesinato. ¿Pero en qué consiste la invasión al país que nos dio a los mexicanos el taquito de paso? Bueno, hay que entender que el Líbano es un país muy diverso. Hay musulmanes, tanto sunitas como chiitas, cristianos e incluso algunos judíos, y que Israel no pelea contra el ejército libanés, lo hace únicamente contra Hezbollah. De hecho, muchos libaneses cristianos apoyan a Israel. En 1982 hubo una guerra civil en Líbano e Israel apoyó a los cristianos. Tras esta guerra, los chiitas más radicales crearon Hezbollah, un partido político e ejército chiita que a día de hoy tiene el control del sur del país. Israel ocupó esta zona hasta el año 2000, cuando tras mucho desgaste decidió retirarse del sur del Líbano, y con el tiempo se estableció una misión de paz de la ONU con el fin de crear una zona desmilitarizada. Pero la realidad es que en este tipo de conflictos poco puede hacer la ONU y organismos internacionales. Hezbollah al poco tiempo terminó recuperando este territorio. El objetivo de Israel a priori es volver a recuperar esta zona desmilitarizada y trazar una frontera con el país del norte. Esta operación podría llegar a ser avalada internacionalmente debido a que sería con el fin de cumplir un mandato de Naciones Unidas, pero con la reputación que tiene actualmente el gobierno de Netanyahu, dudo mucho que esto sea posible. Recordemos que hace unos días Netanyahu dio un discurso ante la sede de la ONU y la mitad de los ahí presentes lo mandaron directito a chingar a su rey. Pero bueno, después de todas estas agresiones, Irán ya no se podía quedar con las manos cruzadas. Ya en abril de este año, después de un ataque contra la embajada iraní, los persas respondieron con un ataque de misiles que sí, en los noticieros se vio muy espectacular, pero la realidad es que no causó ni víctimas humanas ni pérdidas materiales de mucha importancia. Fue más bien un ataque simbólico, un primer aviso. Sin embargo, el ataque de hace un par de días sí que subió la intensidad. Tampoco se llevó víctimas, a excepción de un palestino de Cisjordania al que le cayeron restos de un misil, pero aunque algunos medios prosionistas se niegan a reconocerlo, parece que ha hecho ciertos daños en algunas instalaciones estratégicas de Israel. Con esto prácticamente podemos decir que comenzó no solo la guerra del Líbano, sino una guerra total en Oriente Medio. Una guerra que Netanyahu parece llevaba buscando mucho tiempo. En primera, porque en el momento en el que Israel deje de estar en estado de guerra, va a tener que celebrar elecciones. Y ya les digo yo que muy favorito para seguir en el cargo no es. Pero no solo eso, parece que si hay un momento para que Israel termine con todos sus enemigos en la región, es este. Hamas está prácticamente liquidado, Hezbollah parece que le seguirá su camino con San Pedro y ahora solo queda Irán. Como ya dije, esto puede ser el último momento que tengan los hebreos para acabar con los ayatolás, porque si Irán logra culminar su proyecto nuclear, se garantizan su permanencia en el poder de manera indefinida. Actualmente, el régimen iraní se tambalea, no solo por las tensiones externas, sino por lo interno. Y es que no solo tiene buena parte de su población en contra del régimen, recordemos también que el nuevo presidente parece ser una especie de reformista que apuesta por ciertas medidas de progresismo social y que hasta hace una semana quería tender puentes con Occidente. Y a ver, la neta, por lo poquito que hemos visto de este tipo, pues no parece precisamente el político más brillante de la historia. Veremos qué sucede, pero todo indica que con un poquito de apoyo estadounidense, Israel puede acabar con todo el eje de resistencia iraní en un par de años de guerra abierta. Netanyahu intenta convencer de esto a los Estados Unidos y miren, quizá esto puede sonar un poco raro y no quiero que se me malentienda como que yo tengo un mínimo de simpatía por el Estado de Israel, pero si yo fuera un alto mando estadounidense, tomaría esta oportunidad. En Ucrania la guerra ya la perdiste, y si en vez de seguir dilapidando recursos ahí, poniéndote en contra a toda Europa, llevas la guerra y la destrucción a Oriente Medio, donde tienes más posibilidades de ganar, es probable que con eso logres mantener por más tiempo el poder militar yanqui por el mundo. No digo que yo desee una guerra en esta zona del planeta, solo digo que esto puede ser beneficioso para los gringos. Creo que quizá Trump puede ser capaz de tener esta misma lectura
futuro. El republicano ya dijo que si gana la presidencia acaba con la guerra de Ucrania en 24 horas, pero no ha dicho nada de Oriente Medio. Y de hecho, el pato Donald es mucho más cercano a los sionistas que Kamala Harris. Entonces, no descarten que la estrategia de Trump sea simplemente desplazar los acuerdos militares de Kiev a Tel Aviv y seguir haciendo del país de la libertad el exportador de guerra por excelencia. Por otra parte, Rusia y China no parecen muy metidos en el tema. Rusia sigue metida hasta el fondo en su guerra sin fin y China pues ya sabemos que no le suele interesar meterse en conflictos ajenos, aunque no podemos descartar al 100% una intervención de algún país de los BRICS, y es que Irán es un punto clave para la geopolítica del siglo XXI. Vean esta gráfica: mientras que Estados Unidos es el productor número 1 de gas licuado, Rusia le sigue en el segundo puesto e Irán es el tercero. Si Rusia e Irán se alían, pueden comenzar la creación de una especie de OPEP del gas natural para controlar el precio de este insumo, y ya les digo yo que parece que será el combustible del siglo XXI. Rusia y China simplemente no se pueden permitir perder a Irán como un aliado. Todo esto sucede a un mes de las elecciones yanquis y a unos 20 días de la cumbre anual de los BRICS que se celebrará en Rusia. Estamos en unas semanas claves para definir cuál será el futuro de la humanidad. Esta guerra, como todo lo que está pasando últimamente, define el orden mundial del siglo XXI. Y en este canal no podemos hacer otra cosa más que estar atentos. Así que suscríbanse, amigos, y si quieren estar enterados de las noticias más importantes, pueden checar el botón de miembros o seguirme en Instagram. Ahí también estaré publicando análisis de noticias de vez en cuando. Buenas noches, amigos.